Muy buenas noches, amigos. Le mando un fuerte abrazo a mi compañero Jaime Chincha, que hoy está con un merecido descanso. Él se va a reincorporar el lunes y estaré con ustedes en los próximos minutos. Soy Mauricio Fernandini y aquí empezamos otra edición en Nada está dicho. Un día desalentador, por llamarlo de alguna manera. Ya todos están al tanto de las reacciones que ha habido con el nombramiento de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Rechazo casi por consenso y unanimidad. Creo que solo él se está aprobando. El resto de la ciudadanía, las bancadas, las organizaciones independientes consideran que no es la persona para lograr consensos, ni mucho menos la idónea para el cargo. Vamos a abordar este tema en el transcurso del programa. Vamos a estar con el vocero de Perú Libre, con el congresista por Arequipa, Alex Paredes. Pero ahora vamos a enlazarnos con Piura, que tuvo un sismo de 6.1 y réplicas. Nuestro compañero Mariano Calvera está en Piura. Muy buenas noches, Mariano. Te escuchamos. ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, hemos llegado a la región Piura para conocer la situación in situ de la ciudadanía, los temores que tienen luego de este fuerte sismo que sacudió ciertamente con mayor intensidad la provincia de Sullana. Hemos llegado a la capital de la región hace apenas unos minutos porque justamente cerca a la plaza, donde a esta hora vemos que las personas han salido con normalidad, un poco más calmados, un poco más sosegados, está la catedral de la ciudad, una edificación del siglo XVI que fue la que sufrió daños y que atemorizó justamente a las personas al ser su iglesia principal. Vamos a trasladarnos justamente por uno de los laterales de la catedral, que es donde sufrió los principales daños. Esta estructura neo-renacentista sufrió daños en la parte superior de las columnas, en una de las entradas laterales. Como vemos claramente, la estructura de la fachada cedió debido al movimiento telúrico y quedó, así como vemos en imágenes, totalmente al descubierto la madera y el barro del interior de esta estructura. Afortunadamente ninguna persona resultó herida, a pesar, Mauricio, de que estas columnas se encuentran por encima de una de las salidas de la catedral, toda vez que obviamente por medidas sanitarias, ¿verdad? Nadie está ingresando a la catedral, las misas o las ceremonias se están oficiando en la puerta, pero digamos por aquí las personas que se trasladaban dentro de la catedral, los sacristanes y todo ello se trasladaban por aquí, pero afortunadamente ninguno sufrió ningún daño. Sin embargo, Mauricio, reportan desde Sullana que hay 35 heridos, al menos 35 heridos. Uno de ellos, la persona que tú señalabas, una mujer gestante que fue trasladada por el presidente Pedro Castillo hacia Lima debido a su estado de salud. Vamos a dirigirnos también a esta provincia para conocer la situación y cómo es que la están pasando en realidad los ciudadanos luego de este fuerte sismo de más de 6 grados de magnitud. Mauricio. Muchas gracias, Mariano. Estaremos atentos a todo lo que pase en Piura, nuestra solidaridad con todos los hermanos piuranos. Vamos al tema que habíamos anunciado, ¿no? De inmediato, la economía es hipersensible a las decisiones políticas y ya todos, creo, están al tanto que la bolsa de valores bajó en un 6%, el dólar se disparó y el nombramiento de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros ha generado un profundo descontento en la ciudadanía, en la mayoría de bancadas del Congreso de la República. De inmediato se recordó esta entrevista que sostuvo el señor Guido Bellido con una periodista en Cusco, donde él es incapaz de llamar a un terrorista por lo que es terrorista, ¿no? Se la pasó minutos, ¿no? Minutos tratando de evadir, ¿no? La pregunta tan sencilla que le hacía la periodista, ¿pero son terroristas o no son terroristas? Y él continuaba, ¿no?, con su discurso. Luego se ha hecho público también un video en YouTube donde él hace una suerte de defensa, nada menos que de Edith Lagos, ¿no? Y finalmente su experiencia, ¿no?, en cargos públicos, su conocimiento de cómo funciona el Estado, tenemos entendido que es inexistente. Hasta el momento no se sabe ninguna experiencia en cargo público antes que Pedro
Castillo lo nombrara presidente del Consejo de Ministros. Hay muchísimas interrogantes y bastante desconcierto y una profunda decepción, porque mientras estábamos en campaña electoral y como ya se sabía, ¿no?, que tenía una sentencia firme Vladimir Cerrón, el entonces candidato Castillo dijo explícitamente, y no lo vamos a olvidar y lo vamos a recordar siempre, el señor Vladimir Cerrón no va a ocupar ni siquiera un cargo de portería. Desde mis sentimientos más personales, con el respeto de todos los porteros, que no tiene nada de malo de ser portero, pero era una forma de tranquilizar al electorado que obviamente por consenso y unanimidad rechaza todo acto de corrupción. Y si tienes a Vladimir Cerrón con sentencia firme desde el pasado 2019, ¿no?, en campaña lo abres, pero apenas lo proclaman, ha sido inquietante ver cómo todo lo que anunciaba Vladimir Cerrón en su Twitter se ha ido cumpliendo, literalmente. O sea, es como que hay un presidente paralelo que le marcase la agenda al profesor Castillo. Eso es lo más inquietante. Hay un rechazo por consenso con el nombramiento del señor Guido Bellido. No sabemos si él va a renunciar en los próximos minutos. Expresan un caos, una improvisación. Hasta esta hora de la noche no había ministro de Economía, tampoco ministro de Justicia, y la verdad es que nada de esto es un buen inicio para los peruanos. Ya no estamos hablando de un partido político, sino del presidente de todos los peruanos, que esperábamos, de acuerdo a lo que dijo el 28 de julio y de acuerdo a lo que dijo en campaña, que nada iba a tener Vladimir Cerrón, otras decisiones. Pero sus actos lo están desdiciendo. Vamos a darle la bienvenida al vocero de Perú Libre, al congresista Alex Paredes. Congresista, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos los amigos de Nada Está Dicho. ¿Cuántos minutos más vamos a esperar para conocer los nombres de los ministros de Economía y de Justicia respectivamente? Bueno, esa es una respuesta que le corresponde darla al profesor Pedro Castillo, porque él es el encargado de elegir a las dos personas que van a conducir ambas carteras ministeriales. Uh-huh. Dada la reacción, de la cual sé que usted está consciente, del nombramiento de Guido Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿existe alguna posibilidad de enmienda de parte del propio Bellido? Yo lo que creo es que estamos acostumbrados a ser juez, jurado y verdugo frente a personas que no las conocemos, ¿no? Yo lo escuchaba a usted en la introducción hablar de Bellido y sus declaraciones en el tema de terrorismo. Yo también podría citar, sería bueno escuchar la entrevista que le hizo la señorita Milagros Leiva hace 2 semanas aproximadamente, y donde hace un deslinde sobre el tema de terrorismo. Y no es la misma respuesta que tiene el señor Bellido en relación a ese tema. Y ahí hace la aclaración porque le hace la misma pregunta. Lo que yo sí estoy de acuerdo, me parece que usted lo ha dicho, lo que el señor Bellido tendría que hacer en lo inmediato es dar una conferencia de prensa y hacer el deslinde claro y concreto. Uh-huh. A ver, desde su punto de vista, el señor Bellido posteriormente, en una conversación sostenida con la periodista Milagros Leiva, ¿no?, se rectifica de lo que le dijo a la periodista en Cusco, audio que todos conocemos, audio que he escuchado de principio a fin. No es mi intención sacar absolutamente nada de contexto, ¿no? Si tiene una investigación en curso por apología de terrorismo y ustedes, Perú Libre, tienen otras opciones que no van a despertar lo que ha ocasionado hoy día, ¿por qué dispararse a los pies? Si él se va a rectificar, que se rectifique, pero ¿está para ocupar este cargo? De eso estamos hablando. O sea, si él está arrepentido de lo que le dijo a la periodista en Cusco, si él ahora tiene otra visión con relación al terrorismo, a Sendero Luminoso, a Abimael Guzmán, a los Quispe Palomino, si no fue al Braem, ¿no?, y puede demostrarnos que no ha hecho nada de esto, en buena hora. Pero ¿por qué ocupar la presidencia del Consejo de Ministros debutando así Pedro Castillo, que venía de
una campaña precisamente llena de temores en ese sentido. En vez de despejarlos, los vuelve a acrecentar. Bueno, al respecto hay un derecho humano que habla de la presunción de inocencia. Ese tema que usted señala ya está en los organismos jurisdiccionales, así sea desde una fecha cercana. En todo caso, habría que decirle al Ministerio Público que trabaje con la celeridad del caso, pero respetando la prelación de los otros, ¿no es cierto? Lo segundo es, ¿hasta cuándo, señor Fernandini, y usted que tiene experiencia en el periodismo, hasta cuándo vamos a consentir que sean terceros actores los que tengan que decir quién o quiénes pueden componer un gabinete ministerial, ser o no ser ministros, y casi siempre, mayormente personas que residen en Lima? ¿Por qué no mirar a las regiones para poder elegir a las personas que conduzcan? Teniendo entendido, señor Mauricio Fernandini, que lo que tiene que hacer Bellido ya está normado. Ya existen cuáles son las funciones del presidente del Consejo de Ministros y cuáles son las funciones de los ministros de los diversos sectores. Aquí nadie va a hacer de manera personal lo que quiere. Eso no está permitido. Señor Paredes, está usted en todo su derecho de relativizar lo que hemos escuchado de parte del señor Bellido, ¿no? Públicamente. Yo no lo voy a relativizar. Tolerancia cero con el terrorismo. No hay ningún tipo de discriminación hacia profesionales del interior del país en lo absoluto. Me parece que en lo personal soy un convencido de que hay que descentralizar todo, pero hay que dar señales de confianza y de poner a gente calificada en los puestos oportunos. Y usted habla de la presunción de inocencia a la que yo siempre me voy a sumar. ¿Por qué darle cabida a un personaje con sentencia firme, ahí ya no estamos hablando de presunción de inocencia, sentenciado en el 2019, como es el señor Vladimir Cerrón? Se ha banqueteado en todos los actos públicos, entra, sale, tuitea, ahorita ha dicho que va a Piura prácticamente a auxiliar a los heridos del terremoto. Eso es lo que no entiendo. Si usted cree en la presunción de inocencia, pasemos ahora a hablar de un funcionario, presidente regional, con sentencia firme. ¿Los tranquiliza a los de Perú Libre tenerlo ahí todo el día dictándoles la plana de lo que están haciendo? Y se cumple, ¿ah? Se cumple lo que él publica en Twitter, inmediatamente pasa en la vida cotidiana. Bueno, en el caso del Congreso no pasa eso, porque en el caso de nosotros, eso lo resolvemos los 37 congresistas, ¿no? En relación a lo que haga el señor Cerrón, máximo dirigente del Partido Político Nacional Perú Libre, él responderá por sus actos, ¿no? Eso está claro. Pero es una persona con sentencia firme que sí influye en las decisiones inclusive de los congresistas y del señor Castillo. Es a todas luces un deseo del señor Cerrón que Guido Bellido sea presidente del Consejo de Ministros. Bueno, en el caso del Congreso yo hago el deslinde, ¿no? Yo no recibo órdenes de él ni de Pedro Castillo. La representación congresal se reúne y decide por consensos y de manera concertada las decisiones que hay que implementar en el tema nuestro. En relación a la designación de Bellido, como le reitero, bueno, esa era una potestad del compañero profesor Pedro Castillo Terrones. He escuchado al congresista Bermejo de verdad hacer una cerrada defensa del señor Cerrón, que es congresista de su bancada, usted es vocero de Perú Libre, y no hay, me parece a todas luces, un consenso en todos los congresistas, ¿no? No todos tienen la misma posición de usted. Hay algunos que están obviamente siempre, ¿no?, deseando que el señor Cerrón, y nos dicen abiertamente, porque no va a participar si es secretario del partido, si él fue el que llevó al señor Castillo a la postulación. Lo están defendiendo abiertamente. Los ha escuchado, me imagino, ¿no? Porque nos corresponde, Mauricio, respetar la institución partidaria. Eso no podemos dejar de costado, ¿no es cierto? Ni de lado. El doctor Vladimir Cerrón Rojas legalmente es el secretario general y así está inscrito. Él tendrá sus responsabilidades en ese marco de actuación política partidaria y eso se respeta. Ya, eso es lo que a mí me cuesta trabajo entender y yo le rogaría que en este momento sea muy gráfico. Ustedes han decidido respetar
al secretario de su partido, ¿no es cierto? Y a la vez nos dicen a todos los peruanos que quieren luchar contra la corrupción. Y resulta que el secretario de su partido tiene sentencia firme y acaba de ser incorporado en el caso, no me acuerdo el nombre de la organización criminal, en este momento se la voy a decir, los dinámicos del centro, me acordé. Entonces, ¿por qué este discurso tan inconsistente, tan incoherente? O sea, juro, ¿no? El juramento, en el caso de Guido Bellido, fue por luchar contra la corrupción, pero conviven con un secretario que tiene sentencia firme. Bueno, el caso creo que todavía no ha finalizado. Dentro del marco del Estado de Derecho, él sigue actuando con los recursos que la ley preserva. Hasta donde tengo entendido, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, creo que el actuar dentro de ese marco también significa comprender, ¿no?, la actuación de la persona. En relación al tema de la corrupción, no hay un doble discurso, no hay una doble moral. Yo no sé cuántos estarán involucrados como para decir se está avalando, ¿no? Yo lo que considero es que dejemos actuar a las personas, porque el ahora presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, si bien es un compañero congresista, asume una responsabilidad para los congresistas, no significa un cheque en blanco, una luz verde sin control. No, al contrario. ¿Está consciente, señor Paredes, de todo lo que ha despertado? ¿No le parece que finalmente un presidente necesita de la aprobación de la ciudadanía para sacar adelante su gestión? ¿Cuánto siente usted que han aprobado este nombramiento en el transcurso del día? La información es en simultáneo ahora. Yo creo que el conocimiento de la población sobre el actuar del señor Bellido no puede tener un juicio inmediato, porque él no ha cometido todavía o no ha dado todavía algún acto que corresponde al cargo que tiene. ¿Qué méritos tiene para ser presidente del Consejo de Ministros? Ilústrenos, por favor, qué cargos públicos ha ocupado que lo califican, ¿no?, para ejercer este puesto. Bueno, de cargos públicos yo desconozco que los pudiera tener, pero yo me pregunto, las personas que en estos últimos gobiernos han compuesto gobiernos, gabinetes ministeriales, PCM, ¿lo han hecho bien? Y tienen muchas acreditaciones profesionales, presidentes, doctores, con PhD, etcétera, etcétera. ¿Y qué han sido? ¿El estado del país es de ahora? ¿Es culpa de ahora? ¿O no es una situación que viene arrastrándose desde hace tiempo? Señor Paredes, no estamos para defender ningún título académico. Yo creo que un ciudadano de a pie, inteligente, bien intencionado, correcto, probo, puede ejercer un cargo público. Pero quien no se atreve a nombrar terrorista a un terrorista, quien hace una defensa de Edith Lagos pública, que está digitalizada y tenemos acceso a ella, quien no tiene ninguna experiencia en el Estado, ¿no? Y también está con un audio dentro de los dinámicos del centro haciendo una colecta, ¿no?, para financiar la defensa del señor Cerrón. Entonces, por todos estos antecedentes comprenderá que la ciudadanía no es que tenga un anticuerpo ni que tenga ganas de discriminar a nadie, sino es que sentimos que no es lo que se nos ofreció en campaña, ¿no? Y ahora ya no estamos hablando de Perú Libre, sino del presidente de todos los peruanos y del presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, que finalmente, por los antecedentes que él se tiene que hacer cargo, porque son actos de su vida, consideramos que no califica para el cargo. ¿Es tan complicado aceptar esto? No, yo respeto la opinión de las personas, pero para los que ya tenemos cierta edad, ¿no?, por lo menos yo tengo más de 50 años, ¿no?, y he visto pasar y las características son las mismas, ¿no? Pedían nombrar, designar a un presidente de la PCM, y sea el que fuere, si no hubiese sido Guido Bellido, hubiese sido otro, siempre hubiese habido un nivel de crítica y de reparo si es que no estamos de acuerdo y no conocemos a las personas, ¿no? Nosotros lo hemos vivenciado, señor Fernandini, en campaña electoral. El día, hace pocos días en el Congreso, hemos visto cómo las mismas personas que han insultado siguen insultando, ¿no?
O sea, frente a frente terroristas. A mí me gustaría que una de las personas que estaban al frente me digan con nombre y apellido terrorista, y yo le invito a que vaya al Ministerio Público y que formule la acusación. Pero sin tener pruebas... No estamos en este caso llevando la conversación a ese terreno, estamos llevando la conversación a los actos públicos que se conocen del señor Guido Bellido. Son los actos que él ha protagonizado, por lo tanto, no calificaba para el puesto que se le ha asignado. Tenían finalmente una alianza con Verónica Mendoza, ustedes hasta ahora tengo entendido, ¿no? Tenían a Dina Boluarte, que era un buen puente para empezar bien las cosas en ese cargo, en presidencia del Consejo de Ministros. Tenían muchísimas opciones. ¿Qué necesidad había de poner en ese puesto, insisto, a la persona que les dinamitaba todos los puentes? Eso es lo que no se entiende. O no tienen o no tenían otras opciones menos desalentadoras para ustedes mismos, porque ¿a dónde apunta un presidente que va perdiendo la aprobación de la ciudadanía en su debut? ¿No? Es como dispararse a los pies. No, pues vuelvo a indicar, yo respeto las opiniones de las personas. Yo no los voy a convencer. Aquí el que tiene que convencer con sus actos y sus hechos es el señor Guido Bellido, y de eso él está consciente. Reitero, yo se lo voy a transmitir, tal como se lo dijo a la señora Milagros Leiva. Yo espero que a todo el periodismo, en los próximos días y las próximas horas, llame a una conferencia de prensa. Ahora, y vamos a ver cuál va a ser el punto de vista o qué cosas más van a aparecer después en decirle, bueno, usted no está calificado para algo que ya está establecido. En política, señor Paredes, como en la vida, la confianza es un pilar para avanzar. Si uno no cuenta con la confianza de su pareja, de su entorno laboral, de sus vecinos, no llega ni a la esquina. Y una forma de perder la confianza es no cumplir con lo que uno ofrece. Nos dijeron que Vladimir Cerrón no era parte de este gobierno. Y en la práctica, desde antes de proclamarlo, está ocurriendo todo lo contrario. Si persisten ustedes mismos en perder la confianza de la ciudadanía, no sé a dónde nos quieren llevar. Yo creo que los actos de gobierno de los días subsiguientes demostrarán por dónde está la credibilidad y confianza de la población, que ya ha sido adelantado en el mensaje del 28 de julio por el profesor Pedro Castillo Terrones. Ojo, que hay que reconocer... Del 28 al 29 es como que pasaron del blanco al negro o los colores que quieran. No quiero finalmente ser subjetivo con los colores. Pero lo que dijo el 28 lo ha borrado con sus acciones en los días siguientes, ¿no? Y la presencia de Vladimir Cerrón es innegable. Yo no sé cuánto los va a favorecer vivir en negación, ¿no? Y lo que ofrecieron en campaña no se está cumpliendo en la práctica. Yo le agradezco muchísimo esta conversación, señor Paredes. Estaremos atentos, vigilantes. La democracia se construye y quien tiene el verdadero poder es el ciudadano. Si el ciudadano no quiere al señor Guido Bellido en ese cargo, me imagino que ustedes tendrán la sabiduría de seguir escuchando a la ciudadanía. Coincido con usted y estaremos juntos en el tema de vigilancia. Los funcionarios públicos, como el señor Bellido y todos los ministros, tienen que